bienvenidos a este webinar donde vamos a hacer una visión general y unos cuantos ejemplos sobre Power Query. Es una herramienta que lleva acompañándonos ya mucho tiempo y yo creo que no le hemos prestado la atención que merece por razones que vais a comprobar en un momento. Mi nombre es Ramón Alberola, soy profesor certificado de Microsoft y aprendiz de Excel. Siempre estoy aprendiendo y vosotros me ayudáis a aprender muchas veces, o sea que encantado. Bueno, la presentación, como siempre, va a ser súper breve. Voy a hacer una pequeña intro de Power Query y el grueso del webinar va a ser ver ejemplos, que creo que es lo más enriquecedor, vamos. ¿Qué es Power Query? Pues Power Query es un módulo, podríamos decir, que se incluye en varias herramientas de Microsoft, en Excel, por supuesto, o en Power BI, por ejemplo, es el punto de arranque de Power BI para obtener los datos. Y consiste en tener una interfaz lo más cómoda posible para poder extraer. Se dice que es una herramienta ETL, que son las siglas en inglés de extracción, transformación y carga, porque es una herramienta que consigue que nos abstraigamos, que consigamos una cierta homogeneidad en esos datos independientemente del origen que tengan. ¿Vale? Hay un montón de orígenes de datos, como vais a ver, un montón es un montón, desde bases de datos, web, archivos, SharePoint, lo que quieras. Y al final lo que yo voy a conseguir es una tabla y esa tabla le daré la forma que quiera, por eso hablamos de transformación. Corregiré tipos, añadiré columnas, quitaré columnas, separaré columnas, modificaré formatos, haré todo lo que tenga que hacer para al final conseguir que mis datos estén lo más ordenados posibles y poder hacer con esos datos lo que necesite, que a lo mejor es un gráfico, a lo mejor es una tabla dinámica, a lo mejor es simplemente tener ese almacén de datos para luego utilizarlo en otra herramienta o lo que sea. Pero el objetivo es que este proceso sea lo más sencillo posible y lo más importante de todo, que le dé al botón actualizar y actualice. Eso es la maravilla de maravillas y es lo que hace a la perfección. Me da igual que esté chupando de un Access, de un servicio online o de una tabla Excel o de una carpeta, como veremos también que puedo coger una carpeta de archivos, etcétera. Le doy a actualizar y tengo los datos actualizados. Eso es lo más importante y yo creo que es lo que va a marcar la diferencia. Ahora cuando veáis varios ejemplos vas a decir, ostras, con el tiempo que paso yo copiando y pegando estos datos, no sé qué, mil historias que nos montamos para tener actualizados los datos, que es nuestro objetivo siempre. ¿Dónde encontramos el Power Query? Pues está integrado en Excel. No tenemos que buscarlo porque ya lo tenemos ahí. De hecho, ya lo habéis utilizado a lo mejor alguna vez cuando habéis importado un archivo de texto o algo así y os ha pasado desapercibido. Está en la pestaña Datos. En la pestaña Datos, toda esta parte de la izquierda del menú de la pestaña Datos, que él lo ha llamado Obtener y transformar datos. La verdad es que no pone Power Query por ningún sitio aquí. Pues esta sección, este cajetín, es el que contiene todas las herramientas de Power Query. Parece poquita cosa cuando lo veis aquí, porque dices, bueno, del texto de la web, eso hace tiempo que lo puedo hacer. Vale, sí, pero aquí en obtener datos es donde está la amiga. Si pincho ahí en obtener datos, puedo hacer, aquí he hecho unas cuantas capturas para ver de una sola visión todo lo que se puede hacer y esto es una pasada y está en constante crecimiento. Puede que no veáis todo lo que estoy viendo yo aquí, porque depende de la versión de Excel 365 que tengas. Si tienes la Plus, la Pro Plus, la no sé qué, que tiene 1000 apellidos, puede que haya alguno de todos estos que no aparezca. Pero no pasa nada porque luego hay un cuadro de diálogo donde pone crear nueva conexión y desde ahí podemos establecer, por ejemplo, si nos aparece aquí una base de datos SQL, que a mí sí que me aparece, o otro tipo de base de datos, pues luego puedo crear la conexión poniendo todos los parámetros de configuración. Lo que pasa es que estos son atajos y en la versión que yo tengo de Excel sí que me aparecen todos estos pantallazos que veis aquí. Pego un repaso rápido. De un libro de Excel es lo más obvio, de archivos de texto, de XML, de PDF, súper interesante. Haré un ejemplo de importar una tabla desde un PDF con esfuerzo mínimo, sin tener que sufrir ni sudar gotas de sudor para importarlo en Word y luego pasarlo aquí. Desde base de datos, por supuesto, toda la base de datos que se os ocurran. Servicios online, también voy a hacer algún ejemplo de importar directamente del calendario de mi cuenta de Exchange o de una lista SharePoint, que creo que también es muy interesante y cada vez se utiliza más. Conecta directamente de manera súper limpia. De otras fuentes, aquí nos encontramos un poco de todo. Iniciaremos una consulta en blanco para que veáis también cómo se hace. De Active Directory puede conectar, de Exchange ya lo he dicho, de servicios online de bases de datos también vamos a conectar, de una base de datos o data, etcétera. De Azure, por supuesto, tenemos que conectar de diferentes fuentes de Azure. Y esto es un poco la visión general de
de lo que se puede hacer. Entonces, vamos a empezar a hacer ejemplos que creo que es la mejor manera de que nos hagamos una idea de todo lo que se puede hacer. Voy a ir siguiendo un guioncito que tengo por aquí para no perderme. Vale, voy a empezar con el más sencillo, veis, os decía, en la pestaña Datos, aquí tengo la pestaña Datos, es toda esta sección de aquí de la izquierda, toda esta parte de la izquierda que pone Obtener y transformar datos, estas son las herramientas del Power Query. Aquí tengo los menús que os he enseñado, que había hecho capturas individuales, y lo que os digo, si no os aparece alguno aquí, no os preocupéis porque puedo crear una nueva consulta de una base de datos, por ejemplo, aunque no esté aquí. Voy a empezar por el de la web. Tengo aquí cogido pues la Bolsa de Madrid, tampoco he sido muy original. Aquí está la cotización del IBEX 35, creo que es, de las empresas estas. Entonces, simplemente ya está abierta la sesión. Aquí pone las actualizaciones. Esto se va actualizando constantemente, con lo cual me va a venir muy bien. Cojo simplemente esta URL y aquí donde le he dicho importar datos de la web, me sale este cuadro de diálogo y aquí pego la URL de la web. Y lo que vamos a ver ahora ya es el Power Query. En cuanto aparezca la siguiente ventana, esto ya es Power Query. Es un módulo que está integrado en Excel, la interfaz es similar, con lo cual lo vamos a ver y decimos, bueno, esto es Excel, esto no tiene nada especial. Bueno, dejarme continúe. Lo que aparece aquí es el navegador o el selector de los objetos que encuentra, en este caso en la web. Vais a ver que esto se repite en todos los casos. Lo bueno de aquí es que él detecta directamente las tablas, ¿vale? A Power Query le encantan las tablas y vamos a ver que todo va a girar en torno a las tablas, con lo cual esa URL que os he enseñado, esa página web tiene varias tablas y una de ellas es la que a mí me interesa. Pues aquí voy testeando, ¿veis? Una tiene información de no sé qué, no sé cuántos, pues la tabla 2 es la que me interesa. Pues esta tabla ahora viene lo bueno. Si le digo cargar, estaría obviando lo que os he dicho de Power Query, extraer, transformar y cargar. También puedo extraer y cargar y perderme la parte de transformación, pero es que esa es la parte más interesante del Power Query. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es transformar para toquetear esos datos y hacer que cuando lleguen a mi Excel ya tengan el formato y el aspecto que yo necesito. Entonces, en el Power Query realmente es como si tuviéramos un Excel dentro del Excel. Entonces, todo lo que hemos aprendido a hacer con Excel, con funciones, pasar a mayúsculas, cambiar formatos, separar una columna en dos con funciones de texto, todo eso aquí está organizado en menús para simplificarnos la vida y para hacerlo antes de pasar los datos al otro sitio. ¿Veis? Aquí tengo tal cual, ha cogido las cabeceras de las columnas, ha cogido los datos, no hay ni un error, puede haber errores, pero en este caso no hay ni un error. Y aquí incluso puedo definir los tipos. Él por defecto no sabe de qué tipo es el dato, entonces, por ejemplo, aquí si le ayudo y esto sé que es una cotización de tipo moneda y le digo moneda, pues luego me lo va a cargar más limpio, con moneda le va a poner un par de decimales, cambiar tipo de columna, aquí tipo moneda. Vale, sustituir la actual, me pone moneda. Aquí puede haber columnas que no me interesen, por ejemplo, el máximo, el mínimo, el volumen y el efectivo no me interesan. Pues es tan sencillo como seleccionarlas y mirad, quitar columnas. No voy a incorporarlas en mi importación. Me voy a quedar solo, me voy a quedar solo con la fecha, la hora, que voy a decirle aquí que esto es formato hora. Aquí da error porque no está actualizada la vista previa, pero ahora cuando actualice lo cargará bien, no tiene importancia. Bueno, pues si esto es lo que yo quiero, ya puedo importarlo en mi Excel. Ahora es cuando viene la última parte del Power Query y aquí en cargar y cerrar le digo dónde quiero cargarlo y cerrar el Power Query. Lo más sencillo, cargarlo en una tabla. Lo que haremos ahora después también, cargarlo en una gráfica dinámica, en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico. También puedo crear la conexión para utilizarla después y cargarlo en el modelo de datos. El modelo de datos es como el espacio intermedio donde él almacena toda esa información para hacer uso de ella en diferentes sitios, el modelo de datos que pone aquí abajo. Voy a decirle que lo cargue en una tabla y veréis qué sencillo. Me va a aparecer una nueva pestaña en mi Excel con una tabla, está importando, ahí está, una tabla que la mayor maravilla de esta tabla es que solo con darle al botoncito actualizar va a actualizar. De hecho, las horas que pone aquí, ahora cuando le dé al botón actualizar, si os fijáis en esta parte de la pantalla, vais a ver que pasados unos segundos, precisamente esta web, pasados unos segundos, le doy a actualizar. Hay valores que se actualizan más rápido, otros tardan menos, pero no se actualiza al segundo.
pero solo con darle a este botón actualizar, él repite todo ese proceso que le he enseñado, irse a la web, coger los datos, quitar lo que sobra, transformar, poner los tipos, etcétera. Entonces, si necesito, por ejemplo, un cambio de divisa, necesito algo, pues puedo ir a alguna web que tenga los cambios de divisa actualizados y tener una tabla donde sé que eso siempre está actualizado. Cuando necesite actualizarlo, pues le doy al botón actualizar y lo voy actualizando. ¿Veis? Se acaba de actualizar. Pone 9.25 en la mayoría. Antes ponía 9.23, 9.24. ¿Veis? Pues esto es un Excel que ha establecido una conexión. ¿Dónde tengo esa conexión? Aquí en consultas y conexiones es esta parte de la derecha. Si cierro esto no pasa nada. Consultas y conexiones, ahí es donde tengo. Y lo bueno es que en cualquier momento, simplemente haciendo doble clic aquí me sale una previsualización, haciendo doble clic, vuelvo a abrir el Power Query. Ostras, es que me he equivocado y resulta que he quitado la columna que no quería, he puesto el tipo que no quería. No pasa nada. Aquí tengo el Power Query, puedo modificar lo que necesite y volver a decirle cerrar y cargar. Seguimos con otro ejemplo. Vamos a hacer una importación ahora desde algo que todos conocemos muy bien, que es mi cuenta de Exchange, por ejemplo. Voy a irme aquí a datos, voy a decirle en obtener datos de mi cuenta de Exchange Online, ¿vale? No voy a utilizar la cuenta de IDS que tengo menos cosas, porque si cojo la denuncia saldrá aquí un chorro de cosas. Y voy a importar, voy a poner la dirección, ramon@ids.es, y puedo decirle qué elemento quiero importar de esa cuenta Exchange. En este caso voy a importar los mails, ¿no? Que será un rollo. Voy a importar el calendario, por ejemplo. ¿Veis? Aquí tengo el calendario, los contactos, las tareas, todo lo que maneja el Outlook lo tengo aquí. Voy a coger el calendario, aquí me sale una previsualización y como siempre le doy a transformar. Si le diera cargar me saltaría la parte de manipulación de Power Query, que es la más interesante. Le doy a transformar y aquí voy a seleccionar qué información quiero quedarme del calendario. Esta no es una cuenta que utilizo habitualmente, la utilizo para clases y demás, entonces hay creadas 4 cosas. Fijaos que están los eventos de las festividades, entonces voy a enseñaros ya alguna cosita de Power Query y es el tema de los filtros. Todos los que pone España son eventos de días festividades. Pues voy a cargarme todos los que pone España. Pincho aquí en la columna ubicación y desmarco España. De esa manera ya estoy haciendo que no cargue todas las festividades. Todo lo que queda aquí son los eventos que yo he ido creando de prueba y demás. Puede que haya algún evento que esté vacío, como un error. Hay pocos, pero hay alguno, pues me lo puedo cargar también. Aquí le digo que no me cargue los que sean nulos. Vale. Y aquí, como veis, hay un montón de morralla que no vale para nada. Entonces voy a seleccionar qué columnas quiero quedarme. La primera solo me dice que es el calendario, no me interesa. El asunto es la más importante. La ubicación no la he puesto porque no es mi calendario, pero voy a cogerla también. Con la tecla control voy seleccionando a qué hora empieza y a qué hora termina. Y a quién lo muestra, esto ya me da igual, lo demás me da igual. Solo quiero quedarme con estas 4 columnas. Pues mirad, este botón de quitar columnas es listo y puedo o quitar columnas o quitar las otras columnas, que es lo que yo quiero. Quiero quitar las otras. Quito las otras, me quedo con estas 4. Vale, voy a ver si de formato tengo que hacer algo. Él ya ha detectado que esto es de tipo fecha llora, muy bien. La ubicación es tipo texto, muy bien. Y el asunto es tipo texto. Vale, pues ya lo tengo ordenadito. Me voy aquí al menú y le digo dónde lo quiero cargar. Voy a volver a cargarlo en una tabla, luego ya haremos alguna tabla dinámica, lo cargo en una tabla y ya tengo una tabla en mi Excel que está bebiendo directamente de mi calendario. Fijaos qué interesante esto para la gente que trabaja mucho con el calendario y tiene que organizarse citas o visitas o tiene que hacer un reporte después. Directamente esta tabla está actualizada, cada vez que le doy a actualizar está bebiendo del calendario. Si creo una cita en el calendario, aparecería aquí directamente. Esto es una maravilla. Guardo el Excel y esa conexión se queda establecida. O sea que si tengo que actualizar esto, simplemente al abrirlo se actualiza, claro, y si le doy aquí se actualiza. ¿Que me he equivocado? Lo que os he dicho, doble clic aquí y puedo editarlo y hacer lo que necesite. Sigo. Tercer ejemplo. Voy a importar desde una lista SharePoint sencillita que he hecho. Datos, obtener datos, servicios en línea, lista SharePoint, aquí está. Voy a poner la URL de mi lista SharePoint. Me va a salir todas las listas SharePoint que tengo en esa ubicación y yo elegiré la que quiera. A veces da un poco por saco con la autentificación de doble factor, pero una vez la pones luego ya lo suele pillar bien. Pero si os choca a la primera, pues insistir y buscar la manera que al final se puede conseguir.
Bueno, aquí tengo un montón de listas y elementos en el SharePoint. Tengo una por aquí que es gastos familiares, que he hecho sencillita para que veamos. Y ahí tengo la previsualización. Ahí tengo unos cuantos gastos que he puesto. Bueno, hay un montón de morralla, como no. Y ahí pues están los elementos que he puesto. Voy a transformarlos para quedarme con lo que a mí me interesa. Importante, no le deis a cargar nunca, siempre transformar. Y limpio un poco el tema y me quedo con lo que me interese. De hecho, aquí, como hay un chorro de columnas, en vez de ir recorriendo columnas, que es eterno, hay una opción aquí de elegir columnas donde puedo decirle, me sale un listadito, si quiere, aquí. Me sale un listadito y aquí selecciono, en vez de seleccionar todas, selecciono solo lo que quiera. Pues quiero el título, quiero cuando sea modificado, quiero la cantidad, la categoría y la descripción. Todo lo demás es morralla que ha ido metiendo el SharePoint. Esas 5 son las que me interesan. Le doy a aceptar. Y aquí tengo ya limpito lo que necesito. El asunto es de tipo texto, la fecha. La fecha muchas veces no la pilla, pues simplemente pincho aquí y le digo que es de tipo fecha barra hora. Ya lo identifica y luego cuando lo importe va a ir bien. La cantidad, pues le pongo moneda mejor, así me pone, lo identifica y lo pone bien. La categoría y descripción son texto, no necesita nada especial. Como siempre, bueno, no lo he dicho, pero si me equivoco, en el Power Query no existe el deshacer, control Z, pero como veis, los pasos aplicados los va guardando aquí a la derecha. Entonces, si quiero eliminar alguno, el deshacer es en forma de eliminar estos pasos. Igual que algunos pasos que tienen configuración, me sale la rueda dentada porque puedo editar ese paso y no borrarlo del todo, ¿vale? Es un detalle importante, no tiene control Z, pero tiene la opción de ir deshaciendo los pasos o modificarlos, por supuesto. Muy bien, vamos a cargarlo. Y lo mismo, voy a generar una tabla y esa tabla, lo bueno es que está conectada, está viva y está conectada con el SharePoint. Con lo cual, si en el SharePoint en cualquier momento está renqueando un poco, a ver si conseguimos que salga. Ahí está. Pues si el SharePoint que lo tengo por aquí preparadito, aquí está, aquí tengo esa lista SharePoint en mi SharePoint. La lista de gastos familiares. Pues si yo cambio algo, a ver, uniforme cole gema, voy a editar este, voy a cambiarlo y en vez de 150 euros, me he equivocado y son 250. 250 euros. Le doy a guardar por aquí. Adiós SharePoint. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pone 150. Actualizamos. Actualizamos. Despierta, actualizamos. Ahí está. 250. ¿Veis? Maravilla de maravillas, que si yo tengo enlazado esto con un servicio online, prácticamente es, iba a decir en tiempo real, pero casi depende ya de varias cosas. Bueno, pues lista SharePoint, si utilizáis listas que cada vez son más interesantes y más versátiles, otra buena razón para poder enlazarla, para utilizarlas, poder enlazarla con Excel. Sobre bases de datos y demás, tengo preparado un ejemplo con una base de datos que es online y gratuita. Una base de datos de ejemplo es de tipo data, pero podía ser un Access, podía ser un SQL, no tenía ningún SQL para enseñaros, entonces utilizo esta, que es una base de datos o data, que es de prueba de alguna universidad o algo así. Está aquí abajo en base de datos, aquí, de una fuente de OData, de Open Data, una base de datos. Entonces es un servicio que está publicado online, con lo cual tengo que poner la URL. Si tuvierais una SQL, pues hay que poner la URL, usuario, contraseña, etcétera. Entonces aquí voy a poner esa URL, service.data.org, y es una base de datos de ejemplo, como si fuera un Access, vamos. Le doy a aceptar y me van a aparecer todos los objetos que tiene esa base de datos. Entonces, como siempre, mi querido amigo Power Query me permite seleccionar. Aquí podría darle, por cierto, podría seleccionar varios elementos. Me voy a quedar con la tabla de clientes, empleados y facturas. Esas tres. Le voy a dar aquí, como siempre, a transformar. Bueno, aquí a la derecha es la previsualización de... Le doy a transformar y en Power Query pues puedo jugar con esas tablas. He cogido 3 de golpe ahora para que veáis que no hay que ir paso a paso. Cojo 3 de golpe y ahí las tengo. Las que tenía antes siguen apareciendo porque están en el modelo de datos, customers, employees y invoices. Ahí están. De aquí puedo coger o quitar o poner lo que necesite. No voy a toquetear nada en este caso. Es una base de datos. Podría quitar, cambiar el estilo, cambiar los formatos. Ha detectado aquí formatos de teléfono, etcétera, etcétera.
la de empleados, la de clientes y la de facturas. Pues aquí está. Sí, lo tengo todo ya en su sitio, cargar y cerrar en, y lo mismo, voy a cargar las tablas y con esas tablas ya podría hacer lo que quisiera. ¿Qué me crea cada vez que le digo importar tabla? Pues aquí abajo lo veis, me crea una pestaña con ese nombre. Aquí me va informando de lo que va cargando y podemos actualizar en cualquier momento. Con dejar el ratón encima veis que me sale una previsualización de lo que ha hecho el Power Query y cuándo ha hecho la última actualización, ahí lo veo. Bueno, pues vuelvo a tener tablas actualizadas con respecto. Si esa base de datos que está en servicio online estuvieran trabajando con ella, pues aquí se iría actualizando la información y yo podría hacer con estas tablas lo que necesite. Muy bien, siguiente, importar desde PDF. Esto es una joya que tiene aquí el Power Query y no solo es importar desde un PDF, es que si ese PDF, imaginaos que tenemos un PDF, voy a decirle importar desde PDF. Imaginaos que tengo un PDF con la tarifa que me mandan semanalmente o mensualmente de lo que sea. ¿Vale? Pues ese PDF, si me lo mandan y lo pongo siempre en el mismo sitio, tiene el mismo nombre y voy cambiando el nombre, directamente puedo importarlo desde aquí. Aquí me crea un PDF de una oferta de un curso y ese PDF tiene texto y tiene, bueno, lo enseño por aquí, PDF oferta para Power Query. Es un PDF de 4 o 5 páginas con un poco de rollo y la tablita con los precios al final. Es un documento de Word, esto va como el rayo por lo que veo. Es un documento de Word, nada, una oferta comercial y una tabla aquí con unos cuantos cursos, ¿vale? Esto es una tabla. Lo que yo quiero es esta tabla cogerla y tenerla actualizada, incluso, no solo cogerla. ¿Podría abrir esto con Word y abrir como PDF y me lo convertiría? Sí, pero si lo que quiero es trabajar con esos números directamente en Excel, ¿para qué voy a abrirlo en Word? Me vengo a Excel y aquí fijaos lo que tengo. Aquí están los objetos tipo página, que esto es un berenjenal y que no tiene sentido toquetearlo, pero están las tablas. Aquí está lo bueno. Aquí están las tablas, unas tablas que se inventa él, otras que están bien. Y si bajo un poco, sé que estaba en la página 4, con lo cual puedo ir directamente a la página 4 y aquí está. La tabla limpita, perfecta. Si no tengo que transformar nada, que en este caso no tengo que transformar nada, pues le doy a cargar y la cargo en mi Excel con la grandísima ventaja de que esta tabla está siempre actualizada. Si ese PDF me llega a otra versión y le doy a actualizar, directamente busca el PDF, busca la tabla y la actualiza. ¿Vale? Eso es una maravilla que tenemos ahí a nuestra disposición y fijaos, me ha cogido una tabla sin errores de formato, sin errores de acento, sin errores de comas, sin nada. Aquí ya le doy el formato que quiero, formato de moneda o lo que sea. Y esto, insisto, está vivo. Así que si le doy a actualizar, si ese PDF me manda otra versión, ya, pero es que si me manda otra versión tiene otro nombre. Bueno, ahora luego vamos a ver un ejemplo donde soluciono el tema ese de que tenga varios archivos en una carpeta, etcétera, etcétera. Dejarme que continúe. Vale, otra situación que os habréis encontrado alguna que otra vez es que tenga un archivo con varias tablas. Hablo de este archivo que tengo aquí. Tengo 4 pestañas, enero, febrero, marzo, abril. Y resulta que esas tablas que tengo en diferentes pestañas, pues quiero hacer una tabla única, una tabla dinámica única que me junte todas las pestañas. ¿Solución que suelo hacer? Hombre, pues cojo una a una, la pego debajo de la otra y ya está. Por supuesto, eso lo puedo hacer. Pero para eso está Power Query, para que nos facilite un poquito la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con Power Query? Aprovechar sus maravillas ocultas. Vamos a por ella. Aquí lo que tendría que hacer es crear una consulta en blanco. Así veis también más cositas. Consulta en blanco. Aquí sí que hay que teclear. Lo siento, pero hay que teclear. Entonces, lo que utiliza esto es un lenguaje que se llama lenguaje M. Entonces, tiene una serie de comandos. Voy a utilizar este solo. Este que pone excel.currentworkbook, que quiere decir libro actual. Falta poner los paréntesis delante y detrás y ya está. Aquí estoy diciéndole, cógeme el objeto libro actual. ¿Qué hay en el libro actual? 1, 2 y 3 tablas. Si habéis sido observadores, habréis visto que mi archivo tenía 4 pestañas, pero a propósito de esas 4 pestañas, solo 3 tenían tablas. La de abril creo que era, no le he creado una tabla. Y Power Query ya os he dicho que es amante de las tablas. Y si no hay tablas, como que no le mola demasiado, en algunos casos. Entonces, me vale este ejemplo porque voy a hacerlo, lo estoy haciendo de manera que va a coger todas las tablas. No es que seleccione enero, febrero y marzo. Lo he hecho así a propósito
para que él lea del libro actual todas las tablas que haya y coja todas. No le estoy poniendo restricciones. Entonces veréis que cuando acabe esto voy a convertir abril en tabla, le voy a dar a actualizar y se hará la magia. Y abril pasará a estar. Y si mañana creo mayo, junio, etcétera, se hará la magia y se incorporará esa hoja de cálculo que tendrá la tabla dinámica. Vale, pues aquí tengo las tres tablas y aquí ahora donde pone contenido tengo que darle a este botoncito que es para expandir y aquí le digo que coja todas las columnas que tienen las tablas. Desmarco esto para que no ponga un prefijo, ahora veréis por qué, y le doy a aceptar. Lógicamente todas las tablas tienen las mismas columnas para que esto funcione, si no sería un poco complicado. Power Query es listo, pero no es mágico. Entonces todas las columnas tienen las mismas, todas las tablas tienen las mismas columnas, que es la fecha, que no la he identificado, le digo que es fecha, ahí está, el cargo, que es de tipo moneda, un destinatario, que es un nombre de un cliente, una ciudad destinatario, un país destinatario, un comercial y al final fijaos que ha quedado la columna que estaba antes que me indica de qué tabla. Aquí están las tres tablas, enero, febrero y marzo, ¿veis? Ahí tenéis de qué tabla proviene. Como de qué tabla proviene, en principio me da igual, pues me voy a quedar con todas las columnas menos con esta. Me quedo con estas, con la tecla mayúscula, selecciono y le digo quitar columnas, quitar otras columnas. Aquí está. Me he cargado la de comercial, no está aquí, vale. Voy a aprovechar, mira, comercial, como están minúsculas, aprovecho y os enseño aquí en transformar una de las cosas que puedo hacer, funciones de Excel, función mayús, función minus, función non propio, función espacios, todo eso se puede hacer desde aquí sin funciones. Voy a coger la de poner en mayúscula la primera letra de cada palabra, aquí está. Que no me gusta este orden y quiero cambiarlo y quiero poner primero el campo que quiera poner primero, pues puedo hacerlo, puedo ponerlo en el orden que quiera. Aquí me he cargado el campo fecha, por lo que veo, así que voy a decirle que no quite las columnas. Me he cargado el campo fecha por error, perdón. Me quería quedar con todos. Eso es. Inicio, quitar columnas, quitar otras columnas. Vale, no había seleccionado el campo fecha. Vale, aquí en comercial entonces, en transformar, le digo que ponga en mayúsculas y ya está. Muy bien, ya lo tengo listo y está lo de enero, febrero y marzo. Pues ahora, como siempre, le digo que lo cargue. Aquí voy a decirle que lo cargue en una tabla dinámica directamente. Informe de tabla dinámica. Y puedo crear con un solo paso una tabla dinámica con todas las tablas de mi libro Excel. Voy a coger aquí, por ejemplo, voy a coger por comercial y el cargo. ¿Vale? Y esto vamos a ponerlo bonito. Moneda, 0 decimales. Muy bien, aquí tengo una tabla que me incluye todos los datos de enero, febrero y marzo. Y abril, que se ha escapado, es porque no era una tabla, ¿veis? Enero, febrero y marzo sí que era una tabla y abril no. Entonces, fijaos lo que viene ahora que os va a gustar. Simplemente convierto esto en tabla, control T, para convertirlo en tabla. Y lo único que tengo que hacer es venirme a la consulta y decirle que la actualice. Le digo actualizar y acaban de cambiar los datos. Me acaba de incorporar los datos de abril. Los datos de abril, que era una tabla, acaba de incorporarlos. Y si mañana creo una tabla de mayo, junio, etcétera, con las mismas columnas, eso sí, no le pidamos magia, solo tengo que darle a actualizar la consulta y me está creando una tabla dinámica con todas las pestañas del libro. Esto se pone interesante, ¿no? Vamos a ver otro que espero que os guste también, que es incluir todos los archivos de una carpeta. O sea, imaginaos, tenéis una carpeta donde todos los meses vais metiendo la facturación del mes o las facturas pendientes o los impagos o la producción o lo que sea. Y cada mes creo un archivo nuevo y lo dejo caer en esa carpeta. Solo con dejarlo caer le doy a actualizar la tabla dinámica y se va a actualizar. Vamos a ver el ejemplo. Me voy a datos y hay una opción en otras, aquí en archivo, perdón, que pone, mirad, de una carpeta. Vamos allá. De una carpeta, selecciono, tengo una carpeta aquí preparada que es carpeta de informes mensuales. Os la enseño aquí la carpeta que lo he puesto con
Fijaos, he puesto algún archivo de texto, algún archivo PDF, algún archivo XLS. Los informes empiezan por informe y marzo a propósito no le he puesto el prefijo de informe. Luego veréis que lo puedo cambiar. Y además las extensiones lo he puteado un poco y he puesto la X esta mayúscula para poner un grado de dificultad más. Otra cosa a solucionar. Vamos a por ello. Aquí. Selecciono la carpeta, ¿vale? Power Query se pone a escarbar y encuentra todos esos archivos. Vale, aquí no hago nada, aquí simplemente me ha enseñado todos los archivos y voy a hacerlo de manera que no voy a seleccionar los archivos, sino que voy a decirle todos los archivos de este tipo. Eso es lo importante. Le doy aquí a transformar datos y aquí es donde he de pensar abriendo un poco la mente, porque si cojo sota, caballo y rey, va a funcionar para los que hay, pero no para los nuevos. Entonces aquí es donde viene lo bueno. Mirad, extensión. Lo primero que voy a hacer, la extensión voy a pasarla a mayúsculas y así me cargo de un plumazo los posibles problemas de que XLSX esté en mayúscula o no esté. Así que aquí en transformar, formato, le digo pasar a mayúsculas. Y lo mismo con los nombres del archivo. Así evito el problema de que informe esté en mayúsculas, esté en minúsculas, formato a mayúsculas. Vale, y ahora aquí tengo filtros. ¿Con qué archivos me quiero quedar? Hombre, pues quiero que importe solo los archivos XLSX. ¿Podría poner también los XLS? Bueno, sí, si alguien trabaja con formatos antiguos. ¿Veis? Pero aquí selecciono para que se quede con todos los XLSX pasados a mayúsculas, con lo cual evito ese problema. Eso por una parte, vale. Pero aquí se me ha colado uno que no es un informe. Marzo XLSX. Sí que lo es, pero bueno, no le he puesto informe para cambiarlo luego. Ese no lo querría. Pues bueno, aprovecho. Filtros. No marco uno a uno. Si marco uno a uno, me estoy condenando ya a que el futuro siempre sea igual. Y no quiero eso. Quiero hacerlo siempre de manera abstracta. Entonces aquí le digo que se quede con todos los que comiencen por informe en mayúsculas. Cuidado que el Power Query es muy exquisito con mayúsculas y minúsculas y no las intercambia. Con lo cual he pasado a mayúsculas para que se quede. Tengo ahora mismo 4 y se va a quedar con 3. Ahí está. Informe, ya me he quedado, recapitulo, me he quedado con todos los archivos de la carpeta que he elegido que tienen extensión XLSX, me da igual mayúscula que minúscula, y que empiezan por informe, me da igual mayúscula que minúscula. Bueno, ya puedo dar el siguiente paso, que es igual que antes, es decirle aquí que expanda. Y cuando me dice expandir, ya tengo acceso al interior, va a coger el primero, que es el de abril, ya tengo acceso al interior de lo que hay dentro de cada archivo de estos. Aquí simplemente selecciono la carpeta, ahora veréis por qué, porque en el siguiente paso es donde lo soluciono, selecciono la carpeta que me aparece, que tiene ese nombre, me da igual, le doy a aceptar y ahora viene lo importante. Siguiente paso. Siguiente paso me va a mostrar, está pensando, aquí me tiene que mostrar todo lo que contiene todos los archivos que he abierto, efectivamente. El archivo abril solo contiene una hoja, sheet, no tiene tablas, porque en abril a propósito he hecho lo mismo que antes, en abril no he creado una tabla, con lo cual no la va a coger, luego lo solucionamos. Enero tiene tanto una hoja como una tabla y febrero tiene tanto una hoja como una tabla. ¿Con qué me quedo? Pues como estáis suponiendo, me voy a quedar solo con las tablas. Y con esto ya hago la limpieza. Me quedo solo con dos porque marzo la he perdido por no poner informes y abril la he perdido porque no tiene tabla, pero todo eso lo solucionaré a posteriori, igual que si añadiera otros archivos. Muy bien, pues ya tengo seleccionado todo, ya puedo expandir las tablas y aquí quedarme con todos y decirle que no utilice el prefijo. Y ahora sí, ya vuelvo a mis queridos datos de nuevo. Y aquí, si me sobra el nombre de delante, pues le digo quitar columna. Si me sobra algo más, me sobra también la columna esta de tipo de objeto, fuera. Me sobra también la de si está oculta o no está oculta, fuera. Y aquí me indica de qué elemento es. Como veis, ha cogido enero y febrero. En principio esto tampoco la necesito, así que quitar. Y aquí, como siempre, esto es una fecha, esto es una moneda, destinatarios texto, ciudades texto, países texto y el comercial, pues me gusta que esté en mayúsculas, la primera letra. Ya está. Cerrar y cargar y lo voy a cargar directamente en una tabla dinámica otra vez.
Informe de tabla dinámica. O sea, voy a crear una tabla dinámica que coja todos los archivos de la carpeta informes y me crea aquí una tabla. Voy a poner en columnas comercial, país destinatario en las filas y el cargo en el sumatorio. Ahí está. Como siempre, formato moneda. Vale, ya tengo mi tabla dinámica, pero aquí que tiene enero y febrero. Vamos a ir solucionando cosas. Resulta que abril no había creado la tabla. Informe abril, esto no es una tabla, pues de nuevo, control T o dar formato como tabla, lo guardo, estoy en mi tabla dinámica de nuevo, voy a darle a actualizar y vais a ver cómo aparecen cambios. Ahí está, acaba de incorporar abril. Y marzo resulta que lo he pegado, pero no he puesto la palabra informe delante, con lo cual tampoco lo coge. Pues nada, pulso F2 y escribo informe, me da igual mayúsculas que minúsculas. Intro, ya está, vuelvo a mi tabla dinámica y lo único que tengo que decirle es irme al archivo correcto, mejor, aquí. Lo único que tengo que decirle es actualizar y vais a ver cómo actualiza. Ahí estamos, acaba de añadir eso. Y si mañana añado otro archivo con la misma estructura, lo único que tengo que hacer es darle al botón actualizar. O sea que creo que cae por su propio peso. Vamos a por el último ejemplo y os dejo que me hagáis alguna pregunta si queréis. El último ejemplo creo que os va a ser familiar a más de uno también. Voy a abrir un archivo que tengo mal formateado, entre comillas, lo de mal formateado. Mirad. Seguro que esto lo habéis visto alguna vez, ¿no? Una tabla donde están los productos y ha habido un Lumbreras que ha ido creando una columna nueva para cada día. El día 1 hemos vendido esto, el día 2 hemos vendido esto. Esto no lo puedo meter en una tabla dinámica. O sea, lo puedo meter, pero no me sirve de nada porque no va a permitir agrupar por fechas ni nada de nada. Entonces, el Power Query sale en nuestro rescate y resulta que tiene una solución maravillosa para esto. Vais a ver. He abierto el archivo este, me voy a datos y le digo que quiero obtener, bueno, esto es una tabla ya, si no fuera tabla habría de convertirlo, le digo que voy a obtener los datos de una tabla o rango, se entiende que del mismo archivo. Lanzo a mi amigo el Power Query y ahí me van a aparecer los objetos, en este caso solo quiero que coja esa tabla, con lo cual no hay mucho margen de maniobra, esa tabla, a ver si quiere salir, ahí está. Ha cogido la tabla perfecta, pero si la dejo tal cual no me va a servir de nada. Pues aquí viene el concepto importante que se llama, en inglés se llama un pivot, despivotar, pero en castellano aquí lo han traducido como dinamización de columna, no me preguntéis por qué. Ahora, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí va a coger la columna del 1 y para cada uno de esos datos va a crear una nueva fila que coja el nombre de la izquierda y la fecha. Es decir, es como si hubiéramos condensado esa tabla para resumirla en columnas y ahora la estoy volviendo atrás ese paso y estoy separando de nuevo, quitando la dinamización de columnas que pone aquí. Yo no lo hubiera puesto así, pero bueno. El despivotar, que se dice también. Entonces, ¿cómo funciona? Pues yo tendría que seleccionar todas las columnas que quiero desdinamizar o un pivotar, o como se diga, y hacerlo. Pero en este caso, como quiero que lo haga con todas las columnas, no sé cuántas hay y siempre hay que pensar más allá, y si mañana viene alguien e introduce una columna nueva y yo aquí no la introduzco, no la incluiría, pues lo que hago es lo contrario, pensar siempre en abstracto. Voy a coger esta columna y voy a decirle, oye, mirad la segunda opción, anulación de dinamización de otras columnas, con lo cual la primera son los títulos, se queda tal cual, pero las otras quiero que las separe. Cuantas haya me da igual, quiero que separe todas. Entonces le digo anulación de dinamización de otras columnas, se hace la magia y mirad lo que ha pasado. Me ha convertido la tabla en una tabla de 3 columnas. La primera es el producto, la segunda columna ha cogido la fecha de arriba y la tercera ha cogido el valor correspondiente. ¿Vale? Acabo de solucionar el problema que tenía de haber plasmado los datos mal, entre comillas, mal pensando en el análisis, no mal pensando en el Excel. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Esto es una fecha. Esto es una moneda. Aprovecho para comentar otra cosa. Puedo añadir columnas. Está pensado en, si esto es una columna de tipo fecha, puedo añadir una columna donde me añada el nombre del mes, por ejemplo, y así puedo segmentar mi tabla dinámica de manera muy sencilla. Segmentar el nombre del mes, aquí está, ¿veis? Nombre del mes, enero, febrero o lo que sea. Muy bien, ya he conseguido preparar mis datos, ya puedo irme a cargarlos. Se lo piensa, me pregunta dónde, por supuesto una tabla dinámica
y acabo de conseguir una tabla donde simplemente puedo añadir en las filas el producto, el valor en los totales, tengo aquí los totales y puedo añadir, por ejemplo, una segmentación de datos con el mes. Y estoy viendo, oye, muéstrame solo los de enero, aquí lo tengo, solo los de febrero, solo los de marzo, o no, muéstrame todos, ahí lo tengo. Bueno, pues esto entiendo que más de uno habrá sudado un poquito para convertir esta tabla en un formato analizable, pues ya sabéis que la próxima vez que tengáis una tabla así, una de las maravillosas virtudes del Power Query es realizar esta acción de despivotar o como queramos llamarlo, desdinamizar, vaya nombrecitos. Esa es un poco la idea. Bueno, pues se me acaba el fuelle ya. Pasamos a ruegos y preguntas. Veo por aquí ya una. ¿Se pueden importar tablas de Google Sheet? Hombre, pues Google Sheet no sé responderte, no me suena haberlo visto, pero Google y Microsoft no se llevan demasiado bien. Pero una hoja de Google Sheet tú la puedes exportar a otro formato. Puedes exportarla a Excel, por ejemplo, y desde ahí ya importarla. Pero habría que preguntarle a Google, Emma, no sé decirte si se puede. No me suena haberlo visto, Google Sheet por ningún sitio. Jacobo, acabas de darme la vida con la desdinamización. La verdad es que sí. Sé que más de uno vais a agradecer eso porque el follón que supone es importante y esto es automático. Añado una columna y directamente aparece. O sea, es una maravilla. Vale, preguntas, seguís. Está todo clarísimo, que no hay ninguna pregunta. Qué maravilla, Andrea. Ah, vale, José Luis por aquí. ¿Se pueden programar actualizaciones automáticas? Pues sinceramente no sé responderte, José Luis. Sé que dándole al botón funciona, habría que entrar en Visual para intentar programar eventos. No he visto ningún botón que haga actualización automática. Cada vez que abres el archivo sí que es verdad que actualiza, pero no sé decirte, tendría que investigarlo eso, Juan Luis. Boro, felicidades Ramón, una pasada, gracias a ti. Ignacio Santos, si conecto un origen de datos con usuario, contraseña y comparto el libro, ¿se guardan las credenciales en el libro de Excel? Yo creo que sí, Nacho, porque cuando creas la conexión, cada vez que tú abres el archivo no te pide las credenciales de nuevo. Entonces entiendo que si no te pide las credenciales es porque el libro las guarda y salvo que tenga permiso por usuario de Active Directory o algo así para acceder a esa base de datos, salvo que haya algo extraño, debería de mantenerse. Pruébalo si quieres y me lo comentamos, Ignacio. Yo creo que sí. Roberto, gracias por la clase magistral a ti, campeón. Javier Andrés, ¿es posible importar el texto? Se me va rápido esto. ¿Es posible importar el texto tabla de un archivo de email de Outlook? Pues ahí no he investigado demasiado. He cogido el calendario por no complicarme. Sí que es verdad que hay un campo, cuando importas el correo electrónico, hay un campo que es el correo y si lo expandes te deja acceso a él. Lo que no sé exactamente es cómo trata ese dato, pero he visto que sí que se puede acceder al contenido. No sé qué versatilidad tendrá, pero en principio sí que se puede, Javier. O sea que hay que probarlo e investigar ahí, pero en teoría sí que se puede. Pruébalo y si tienes alguna duda comentamos si quieres. Kiteri Foverville, ¿cómo poner la contraseña de una base de datos? No entiendo lo que quieres decir. Si es una base de datos, el usuario y contraseña, entiendo. Claro, es que cuando pones una conexión, depende del tipo de conexión que pongas. Yo he cogido directamente la Deodata que estaba abierto y en público, pero cuando pones insertar, a ver un momento, cuando le dices de una base de datos, no sé, un SQL Server, normalmente aquí te salen todas las opciones. Si pinchas abajo en avanzado, no solo hay que poner la URL, aquí en opciones avanzadas es donde luego te pregunta servidor, base de datos y cuando le das a siguiente es cuando te tiene que pedir las credenciales. Yo es que he cogido una que no pedía credenciales, por eso ha salido directamente. Vale, Jacobo me pregunta, he perdido parte del webinar y no sé si habéis hablado de las medidas y cómo trabajar con ellas. No, eso sería más de Power Pivot, Jacobo. De todas maneras, vamos a colgar el webinar en el YouTube de Nunsis como siempre y podrás verlo entero. Pero el tema de Exacto, medidas se acerca más a Power Pivot que a Power Query. exacto. Dentro de unos días lo tendréis en el canal de YouTube, ¿vale? Y podréis volver a ver las partes que os hayáis perdido o si queréis verlo de nuevo entero, podéis consultarlo. Eso es. Juan Carlos, gracias a ti. Kiteri me dice que sí, supongo que sería lo de antes. Juan Carlos, gracias a ti.
Ana, si importas una tabla de SAP del BI, tienes que actualizar esta tabla antes de actualizar el Power Query. Si importas una tabla de SAP, si estableces una conexión directamente con SAP, es como una conexión cualquiera de las que hemos hecho aquí, con lo cual, cuando tú le das a actualizar, entiendo que bebe los datos directamente otra vez del SAP. No sé exactamente dónde está esa tabla, Ana, no sé decirte con más precisión, pero si tú estableces la comunicación, la conexión directamente con la tabla origen, entiendo que cuando le des a actualizar, chupará la última versión de datos que tenga de esa tabla. No sé si... No sé si te referías a eso o a alguna otra cosa, perdona. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, tenéis mis datos de contacto, como siempre. Estaré encantado si me preguntáis lo que queráis y si sé responderlo, pues mejor. Y si no, buscaremos la respuesta juntos. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un ebook sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos: comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online en nuestra web, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos esperándote.